Buenas tardes a todos. Alejandra, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto, acá estoy. ¿Me puedes atender los teléfonos que tengo algo aquí? No poder asistir al semillero. Estoy acá esperando que me atiendan. Entonces, ¿podemos hablar por el celular? Ah, listo, profe, ¿Aló? ya lo llamo, ¿sí? ¿Aló? Sí, llámame, por favor, gracias. Listo, ya lo llamo. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estoy conectada desde el perfil del profe para poder grabar, pero él no se va a poder conectar hoy porque tuvo un problema de salud. Entonces voy a comenzar grabando la reunión. Antes de comenzar, quería rectificar con dos personas que creo que son Mariana y José Luis que van a presentar el supletorio. Entonces que José Luis lo va a presentar mañana y Mariana el viernes a las 11. Estamos en el tercer piso de la Facultad de Medicina en el laboratorio de equipos comunes. Voy a comenzar a grabar, todos están de acuerdo. Y entonces hoy vamos a ver la presentación del artículo del grupo 2 a mi cargo. Entonces los estudiantes van a hacerles la presentación y pues al final vamos a hacer una pequeña discusión y cualquier duda que tengan los asistentes. Entonces no sé si ya quieran comenzar, si ya estemos completos. Sí, yo creo que ya comenzamos. Listo. Bueno, entonces, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Gabriela Prieto y hoy con mi grupo de trabajo que está conformado por Angie Bejarano, Heidi Cañón, Mariana Chávez, Oscar Higuera y José Luis, les vamos a presentar este artículo que se llama Identificación de antígenos para receptores de células T restringidos por HLA clase 1 y HLA clase 2 mediante células presentadoras de antígenos captadoras de citoquinas. Este artículo fue publicado originalmente en el año 2021 en la revista Science Immunology. Y bueno, para empezar, entonces vamos a contextualizar un poco. Básicamente, la variación genética en los antígenos leucocitarios humanos, es decir, el HLA, y los receptores de células T, o sea, los TCR, está asociada con el riesgo de infecciones, enfermedades autoinmunes y puede influir en la supervivencia de pacientes sometidos a inmunoterapia contra el cáncer. La identificación de los complejos específicos entre moléculas de HLA, epítopes y TCR
que resultan en la activación de las células T, pues resulta crucial para comprender la patogénesis de diversas enfermedades. Y también nos ayuda a desarrollar terapias basadas en células T, como las que están basadas en los receptores de las células T. Sin embargo, pues estas tecnologías, las que como que se están usando actualmente, pues enfrentan muchas barreras importantes para identificar con precisión qué combinaciones de HLA, epítopes y TCR pues conducen a una activación productiva de las células T. Básicamente, estas limitaciones se deben en parte a la considerable variación genética que hay pues, entre individuos, ¿no? Y los métodos como tradicionales que hemos venido usando, como el ELISpot y la tinción intracelular de citoquinas, pues han sido ampliamente utilizados para detectar estos complejos, es decir, los complejos HLA, epítopo y TCR, a través de la captura de citoquinas dependientes de la activación pues, de las células T. Básicamente, aunque estos ensayos han sido fundamentales para identificar epítopes en varios contextos, tal vez como enfermedades y respuestas inmunitarias, su aplicación a conjuntos grandes de candidatos a epítopes pues, es limitada debido a que el costo de sintetizar estos péptidos pues, es muy alto. Entonces, para superar estas limitaciones, lo que han hecho los investigadores es que han desarrollado estrategias basadas en bibliotecas de péptidos codificados por ADN y que son presentados por moléculas de HLA definidas. Sin embargo, pues estas metodologías suelen estar muy enfocadas en moléculas individuales de HLA de clase 1 y pues tienen capacidades limitadas para evaluar simultáneamente epítopes presentados por clase 1 y clase 2 o por múltiples alelos del HLA. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos en este artículo es que básicamente lo que hacen los autores es proponer una estrategia innovadora que combina la captura de citoquinas con la diversidad del HLA y los péptidos. Entonces, esta metodología lo que hace es utilizar células presentadoras de antígenos que van a expresar anticuerpos anticitoquinas, también péptidos modificados y múltiples genes pues de HLA de clase 1 y de clase 2. Lo que hacen es que tras el cocultivo con células T, las células presentadoras de antígenos recubiertas con citoquinas son seleccionadas y los epítopes codificados se identifican mediante algo que se llama secuenciación de nueva generación. Y básicamente lo que hace este enfoque es que permite detectar epítopes individuales pues en bibliotecas que son muy complejas y ofrece una herramienta de alta sensibilidad para identificar epítopes asociados a los receptores de células T huérfanos, tanto en células CD8+ como en CD4+. Bueno, en cuanto a materiales y métodos, en primer lugar, pues tenemos el diseño de este estudio, ¿no? Donde el objetivo principal básicamente fue desarrollar un método que permitiera identificar epítopes dirigidos por células T mediante la captura de citoquinas secretadas en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Entonces, básicamente lo que se hizo fue que se modificaron genéticamente estas células para que expresaran en primer lugar pues genes HLA definidos que son esenciales para la presentación de epítopes, también bibliotecas de genes codificantes de péptidos que sirvieron como fuente de potenciales epítopes y genes que codifican anticuerpos específicos contra citoquinas que fueron diseñados para unirse a la superficie celular. También al principio emplearon receptores de células T con una especificidad conocida eh, para confirmar de que el método efectivamente identificaba los epítopes cognados que
con cognados me refiero a que están emparentados morfológicamente. Y posteriormente se analizaron las bibliotecas de péptidos para descubrir epítopos desconocidos dirigidos a los receptores de células T huérfanos. Entonces, tenemos como en este apartado como la preparación de las células, los virus y los reactivos. Entonces, para las células Jurkat son una línea celular de linfocitos T inmortalizada. Estos fueron cultivados en medio RPMI 1640, que a su vez fue suplementado con un 10% de suero fetal bovino. Y las otras líneas celulares se llaman HeLa y 293T, que estas son las células presentadoras de antígenos que también se cultivaron en un medio que se llama DMEM y que a su vez también fue suplementado pues, con suero fetal bovino al 10%. Para la producción del lentivirus, entonces básicamente se produjeron en las células 293T utilizando vectores específicos. Y en cuanto a reactivos, tenemos que se usó el PMA y la ionomicina para activar las células control pues positivamente, o sea, como tener como de referente cómo se verían las células pues con la ayuda de estos reactivos. En cuanto a la preparación de las células presentadoras de antígenos, entonces en primer lugar tenemos que se tipificó el HLA. Para esto lo que hicieron los autores fue que extrajeron ADN genómico de las células HeLa y 293T y la tipificación del HLA se realizó mediante secuenciación de próxima generación. Básicamente, esto nos llevó a que las células HeLa expresaron unos determinados alelos, eh, específicamente uno que se llama A6802 y otro que se llama B1503, entre otros alelos relevantes, y las 293T expresaron A0201 y B0702, entre otros también. Luego se eliminaron los genes de HLA y para esto lo que hicieron fue usar cassettes de CRISPR-Cas9 para silenciar los genes de clase 1 y de clase 2 en las células presentadoras de antígenos. Los vectores CRISPR empleados se diseñaron para dirigir cortes específicos y luego fueron transfectados en las líneas celulares HeLa y 293T utilizando ese reactivo que aparece en la diapositiva que se llama Transit LT1. Después los autores seleccionaron clones celulares individuales con el fin de confirmar que efectivamente pues estos genes se estaban silenciando. En cuanto a la expresión del HLA recombinante, entonces las células presentadoras de antígenos modificadas se transdujeron con ADN complementario, o sea, el cDNA, de genes de HLA seleccionados para restaurar la expresión controlada pues, de los genes de clase 1 y de clase 2. Y finalmente, para la expresión de anticuerpos en la superficie celular, entonces lo que hicieron los autores fue que clonaron las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos específicos contra interleuquina 2 y de interferón gamma en vectores PLX303. Entonces, acá lo que hicieron fue construir básicamente bibliotecas de péptidos modificados y entonces, en primer lugar, tenemos los péptidos de clase 1. Entonces, para esto lo que hicieron fue que se clonaron en la región 3' de la secuencia de señal de interleuquina 2 humana dentro del vector que se llama PLX301.
utilizando una técnica pues que se llama ensamblaje de Gibson. Y los oligonucleótidos necesarios para este proceso pues también fueron sintetizados. Para los péptidos de clase 2, el gen de la cadena invariante se fusionó con un sitio de ruptura de captesina S, que también fue seguido de una secuencia codificadora de péptidos. También los autores como alternativa usaron una secuencia que se llama CLIP en CD47, que fue reemplazada con una secuencia codificadora de péptidos. Y ya para los péptidos largos, que cuando digo péptidos largos, hago referencia' péptidos que se conforman por 50 aminoácidos. Entonces, los de clase 1 fueron clonados también en la región 3' de una metionina con un espaciador, pues con el fin de facilitar como todo este proceso de clonación. Y para los péptidos largos de clase 2 se añadió un espaciador YM entre el sitio de ruptura de captesina S y los péptidos codificados. Luego se construyó una biblioteca específica para los datos de citomegalovirus. Para esto, lo que hicieron los autores fue que obtuvieron los datos de secuencia para todos los marcos abiertos de lectura de este virus, que pues estaban previamente anotados, y también como que utilizaron diferentes cepas, entonces en las cuales incluye una que se llama Merlin, y una que se llama AD169. También los marcos abiertos de lectura fueron identificados mediante una técnica que se llama espectrofotometría de masas. Entonces, a partir de este proceso que les acabo de mencionar, se generó una biblioteca donde los marcos abiertos de lectura fueron fragmentados específicamente en péptidos de 50 aminoácidos con superposiciones de 32 aminoácidos, que esto resultó en 4.867 péptidos. Sin embargo, pues estos datos usualmente es necesario que uno les haga un tratamiento, que sean filtrados, y para esto, entonces lo que hicieron fue usar un servidor que se llama NetMHC-PAN, y básicamente pues se analizaron todos los marcos abiertos de lectura con este servidor, especificando, o bueno, más bien poniéndole la condición de que querían péptidos de 8 a 10 aminoácidos y determinados alelos específicos. Entonces, otra condición es que básicamente se seleccionaron los péptidos que tenían altos niveles de unión. Todo esto para que al final pues se generaran en total 2.852 péptidos que son únicos. En cuanto a la preparación de las células Jurkat, entonces, en primer lugar, las células se transdujeron con el lentivirus que contenían los cassettes de CRISPR-Cas9 diseñados, pues, como ya les habían mencionado, para eliminar las regiones constantes del TCR. Y también los autores pues seleccionaron clones individuales. Luego, las regiones constantes del TCR como que fueron modificadas con mutaciones silenciosas. ¿Y por qué hacen esto? Pues con el fin de evitar el reconocimiento pues por los cassettes de CRISPR-Cas9. Y además se introdujeron mutaciones específicas. Entonces, las regiones variables específicas del TCR alfa y TCR beta fueron fusionados con las regiones constantes respectivas y se clonaron en el vector PLX 301. Finalmente, las células Jurkat Knockout para TCR, es decir, que están silenciadas,
se transdujeron con los genes TCR alfa y TCR beta, pues usando un lentivirus. Bueno, aquí en primer lugar tenemos que se hizo un ensayo de captura de citoquinas en células presentadoras de antígenos. Entonces, para esto, las células presentadoras que expresaban los HLA deseados, los péptidos codificados y los anticuerpos anticitoquinas se sembraron en placas. Estas células fueron cultivadas durante un periodo de 8 a 6 días más o menos. Luego, lo que hicieron los autores fue que añadieron células T a las células presentadoras de antígenos en una proporción 2:1 a 16:1, junto con el reactivo que yo les mencioné anteriormente que activa las células T, que se llama PMA. Y bueno, estas células también fueron incubadas a 37 grados durante 16 a 24 horas o durante el tiempo indicado en cada experimento en específico. Esto lo hicieron pues con el fin de también como tener los controles positivos. Para procesar las células, estas se lavaron en solución salina tamponada con fosfato y luego se disociaron utilizando tripsina o un buffer de disociación sin enzimas. Y pues las células disociadas se agruparon con el fin de pues analizarlas posteriormente. Las células fueron teñidas con un anticuerpo anti-interleuquina 2 marcado con fluorescencia y como alternativa los autores hicieron la tinción directamente en las placas antes de la disociación de las células. Para analizar y seleccionar las células. Entonces, una fracción de estas se analizó mediante microscopía fluorescente, pues porque como ya les había comentado, pues ya les habían agregado estos anticuerpos que estaban teñidos. Y otras células fueron analizadas por citometría de flujo. Para separar las células P positivas, es decir, las que estaban positivas para el marcador fluorescente que les aplicaron. Entonces utilizaron algo que se llama microesferas anti-PE y las células etiquetadas pues fueron separadas de las células no etiquetadas mediante unos separadores magnéticos. Bueno, y finalmente luego lo que se realizó fue una amplificación de péptidos codificados y la secuenciación. Entonces, para esto, en primer lugar, lo que se hizo fue extraer el ADN genómico de las células que resultaron positivas para el marcador PE y las que no. Posteriormente, las secuencias codificadoras de péptidos integradas en el ADN fueron amplificadas mediante la reacción de la cadena de la polimerasa o PCR y se emplearon primers complementarios a las regiones flanqueantes de las secuencias codificadoras. Para la preparación de las bibliotecas de secuenciación de nueva generación, entonces, lo que hicieron fue que tomaron estos productos de la PCR y pues estos fueron los que se emplearon para la preparación de las bibliotecas. Finalmente, para realizar el análisis de todos estos datos, de todos estos procedimientos que les acabo de mencionar, entonces lo que hicieron los autores fue que las lecturas de secuenciación de nueva generación fueron procesadas de acuerdo a los códigos de barras 5' y 3' que están asociados a las muestras. Para los péptidos largos se empleó un software que se llama FastQ Join y también
las secuencias comunes flanqueantes del péptido codificado fueron identificadas en cada lectura. Se calculó la abundancia fraccional de cada péptido que fue codificado en las células PE+, y también calcularon algo que se llama enriquecimiento porcentual. Finalmente, la predicción de unión se realizó usando los servidores de NetMHC-PAN, donde pues, los autores usaron parámetros predeterminados, donde tenían como umbrales de unión fuerte y unión débil. Y para terminar con los análisis estadísticos, entonces lo que hicieron ellos fue que realizaron el cálculo de medias, desviaciones estándar, aplicaron pruebas de significancia como T-Student y finalmente calcularon los Z-scores. Bueno, pasando a la parte de resultados, en primer lugar tenemos el establecimiento de un sistema para identificar epítopos utilizando anticuerpos anticitoquinas que se encuentran unidos a la superficie de la célula presentadora de antígeno. Entonces, como mi compañera ya mencionó, la metodología básicamente consistía en que teníamos una entrada de oligonucleótidos que codifican péptidos bastante complejos y proteínas HLA específicas. También se utilizó una lectura de citoquinas pues para identificar estos epítopos diana de células T y pues digamos que las APC tenían anticuerpos en su superficie para capturar estas citoquinas. Digamos que comparado, por ejemplo, con ensayos como el ELISpot, en los cuales el anticuerpo no está en la superficie de las células, sino adherido a, a una fase sólida, se tiene que como un plus adicional cuando se expresa en la superficie de la APC, ya que esto pues le brinda al ensayo como esa capacidad de clasificar epítopos empleando pues citoquinas dependientes de la activación de la célula T. Listo. Entonces lo primero que hicieron fue em, expresar de forma estable genes HLA definidos por los investigadores. Entonces, generaron líneas de células presentadoras de antígeno knockout de clase 1, es decir, eliminaron la expresión de los genes de clase 1 en pues, las células modelo, que fueron células ELA y células HK293C. Y como se aprecia en la imagen, que pues es un análisis citométrico de flujo que pues utilizó como fluorocromo ficoritrina, se tiene un resultado positivo pues, en la gráfica que se encuentra más a la derecha, donde se aprecia que sea como ese, esa expresión del HLA-A, en especial HLA-A0201, en las células y pues digamos que fue como evidente que se puede generar esa expresión de forma estable de determinados HLA-A definidos por los investigadores en las células que se están utilizando como modelos. Entonces, el resultado positivo está en la gráfica que se encuentra a la derecha, pues por lo que se da como se refleja como esa captura bueno, sea como em, ese reconocimiento de que pues se expresa el gen HLA-001. Bueno, básicamente para la presentación de antígenos, lo que se hizo fue tener los minigenes en una fase sólida, luego se removían en conjunto con una secuencia señal y, pues como ya explicamos anteriormente, se inducían en un vector lentiviral y luego este vector se inducía en un lentivirus y pues posteriormente la célula presentadora de antígeno pues iba como a expresar en su superficie el HLA en conjunto con el epítopo y el antígeno pues específico. Entonces, esa era como más o menos la metodología.
Ahora lo que hicieron fue expresar en la superficie de la membrana de la célula presentadora de antígeno el anticuerpo anticitoquina. Aquí apreciamos una microscopía de fluorescencia en la que se tiene como esta exposición de células presentadoras de antígeno a las que se les indujeron los genes que codifican cadena ligera y pesada para anticuerpos, em, y digamos que se co-cultivaron con eh, em, ya sea eh, ya sea con interleuquina o con interferón gamma. Entonces, eh, se tiene como ese reconocimiento específico entre anticuerpo y ligando. En el caso de, por ejemplo, el anticuerpo anti-interleuquina 2, se ve que se obtuvo un resultado positivo para esta microscopía cuando pues la interacción fue con interleuquina 2 únicamente, porque al haber incubado en conjunto con interferón gamma, si la APC tenía en su membrana el anticuerpo anti-interleuquina 2, pues no se apreciaba ningún resultado. Entonces lo que hicieron fue como evidenciar esta especificidad que se tenía por parte del anticuerpo hacia determinada citoquina. Bueno, ahora lo que se hizo fue como revisar que con el transcurso del tiempo em, esta captura de citoquinas incrementaba. Entonces, lo que hicieron fue un cocultivo de células presentadoras de antígeno que pues expresaban en su superficie HLA-A0201 en conjunto con un minigen que codifica el epitopo del citomegalovirus, y estas se cocultivaron con células de Jurkat, que son knockout de TCR, pero que se diseñaron para que expresaran en su superficie TCR-C25, que pues es el que reconoce el epitopo del citomegalovirus. Entonces, bueno, las células fueron teñidas con anticuerpo antiinterleuquina 2 marcado con fluorescencia, y como se puede apreciar en la imagen, en un principio la tinción no era bastante representativa, es decir, a las 2 horas, en las 4 horas todavía no era lo suficientemente representativa esta tinción. Sin embargo, con el paso del tiempo se apreciaron mejores resultados. Es por eso que a las 8 horas se tiene como este resultado doble positivo, en el cual pues se puede apreciar que posiblemente hubo una mayor cantidad de citoquinas capturadas por los anticuerpos que se encontraban en las superficies de estas células presentadoras de antígeno. Entonces, digamos que con todos estos resultados, fue evidente que pues, las células presentadoras de antígeno pues tienen la capacidad de presentarlo a una célula T mediante un HLA específico, y también al expresar en su membrana pues, los anticuerpos anticitoquinas, pues pueden como capturar estas citoquinas que son liberadas luego de la activación de la célula T. Listo. Ahora lo que buscaban era como que las APC diseñadas capturaran citoquinas solo en el contexto de complejos funcionales HLA-A epitopo TCR. Entonces, en la imagen apreciamos como un esquema que evidencia todas las alteraciones que se le realizaron a la célula presentadora de antígeno, ya que pues se tenía como primero esa inducción del minigen de clase 1 específico, se tenía también pues los genes que codifican para el anticuerpo anticitoquina, y pues básicamente como que es una reiteración de lo que ya habíamos mencionado anteriormente con respecto a las modificaciones que se le hacen a las APC diseñadas por los investigadores. Listo. Entonces, ahora lo que hicieron fue probar como una especificidad en el ensayo. Entonces, utilizaron un TCR que era reactivo a Carras G12D, que básicamente es una mutación de Carras en la posición 12 de uno de estos aminoácidos de la cadena. Entonces, esta mutación
identificó previamente en un linfocito infiltrante de tumor y lo que se hizo fue como tener una célula presentadora de antígeno con el HLA-C0802, ya fuese solo con los minigenes que codifican esta mutación del péptido Carras y el TCR que se tenía era específico para la mutación PG12D. Entonces, como se aprecia en la imagen, se tiene un resultado positivo, única y exclusivamente en la gráfica que se encuentra encerrada, ya que en este análisis en especial teníamos el HLA en específico, se estaba presentando el antígeno que era Carras G12D y pues el TCR como era específico para esta mutación, pues pudo como interactuar y se generó la posterior activación y liberación de citoquinas y captura de citoquinas por parte de los anticuerpos que se encontraban en la superficie de la APC. Mientras que, por ejemplo, en las gráficas que se encuentran en la parte inferior, se aprecia que no hubo como esa activación antigénica, sí, como esa presentación antigénica efectiva, ya que pues la mutación de Carras no correspondía con la que era aquella mutación que pues iba a interactuar como tal de manera selectiva con el TCR de la célula T. Aquí tenemos lo mismo. Básicamente lo que se hizo fue utilizar una APC con HLA-0201 y se tenían diferentes epítopos que se estaban presentando. Entonces teníamos el epítopo de la influenza, del citomegalovirus o del NYSO1 y pues se realizó el cocultivo de cada una de estas células en conjunto con su TCR. Entonces se tenía el TCR JM22 reactivo a la influenza, el TCR C25 reactivo al citomegalovirus y el TCR 1G4 reactivo al NY. Entonces, lo que se aprecia encerrado son esos resultados positivos que se obtuvieron nuevamente cuando se cumplía con la especificidad para el HLA, para el epítopo y pues para el TCR que era estaba dirigido única y exclusivamente al epítopo que se estaba presentando. Entonces se formaba este complejo, luego se daba la posterior activación de la célula T completa y se liberaban las citoquinas que pues nuevamente iban a ser capturadas por los anticuerpos que se encontraban en la superficie de las células presentadoras de antígeno. Listo. Ahora lo que quisieron buscar los investigadores fue cómo probar que el reconocimiento de los epítopos se daba presentado por diferentes proteínas, ya sea HLA-A, HLA-B o HLA-C. Entonces, para esto lo que hicieron fue em, utilizar pues el detector de interleuquina 2 y utilizaron un solo epítopo y lo que hicieron fue cambiar el tipo de HLA que se estaba expresando en la superficie. Entonces, como se aprecia en esta imagen, todas las gráficas del centro corresponden a una activación efectiva, ya que se tenían las mismas condiciones para el HLA y se tenía el TCR específico para el epítopo. Mientras que, por ejemplo, en las gráficas de la derecha se modificaba el HLA-A y ya no era HLA-A sino HLA-B. Entonces, esto generaba que no hubiese como una respuesta, no hubiese una activación de la célula T efectiva y por eso el resultado era negativo, a pesar de que el epítopo seguía siendo el mismo. Entonces, pues ahí se verifica que para la formación de este complejo se deben cumplir todas las especificidades tanto para el HLA como para el TCR. Listo. Entonces ahora lo que hicieron fue cuantificar la señal. Para esto utilizaron una biblioteca de escaneo de alanina del epítopo
NLB, PMB-ATB. Y lo que hicieron fue como tener esta célula presentadora de antígeno con el gen HLA-A0201 y las células T que se emplearon para el cocultivo expresaban el TCR-C25. Entonces, lo que hicieron fue modificar un aminoácido de toda la cadena y así pudieron detectar como las diferentes intensidades que se obtuvieron tras las modificaciones hechas. Como se aprecia en la imagen, la gráfica de color amarillo representa el porcentaje mayor que se obtuvo dentro de pues, todos los análisis realizados y pues este porcentaje de 83.2% se obtuvo cuando el primer aminoácido de la secuencia se cambió, reemplazándolo por alanina. Entonces, digamos que con este resultado podría pensarse que pues hubo un aumento en la inmunogenicidad y por eso la captura de interleuquina 2 fue mayor por parte de los anticuerpos y pues gracias como a esta captura y pues la activación previa, se obtuvo mayor intensidad en este análisis, comparado con otros casos donde, por ejemplo, se obtuvo un porcentaje de 0.3%, que pues es bastante bajo y que pues puede sugerir que como esta activación no fue lo suficientemente necesaria como para generar una intensidad grande a la hora de analizar esta señal. Entonces, digamos que con estos resultados se evidenció que la estructura cristalina que mostró el TCR-C25 pues realiza interacciones súper extensas con posiciones 498 a 500. Entonces, por eso mutaciones en las posiciones 496 y 503 podría llegar a debilitar la unión a la HLA-A0201 y pues de una u otra forma también va a debilitar como esta presentación antigénica y esta activación de la célula T. Listo. Entonces, finalmente, lo que hicieron los investigadores fue como eh, deducir que se podría aumentar la cantidad de genes HLA, perdón, que podrían analizarse en conjunto. Entonces, lo que hicieron fue inducir en la célula presentadora de antígeno pues HLA-A0201, HLA-B0702 y HLA-C 0802 en conjunto pues con diferentes epítopos y lo que se dieron cuenta tras el cocultivo con células T que expresaban ya sea el TCR para influenza, el TCR para citomegalovirus o para CARRAS, se dieron cuenta de que independientemente de que en la superficie de la célula presentadora de antígenos se exprese más de un tipo de HLA-A, si corresponde tanto el HLA como el epítopo y el TCR, puede darse esta activación, a pesar de que en una misma membrana se encuentre un HLA-A, un HLA-B y un HLA-C. Lo importante es como que se forme el complejo para luego tener la activación de la célula T completa y la liberación de citoquinas, que pues se evidenciará con la captura por parte de los anticuerpos en la superficie de la célula presentadora de antígeno. Entonces, ya como cerrando un poquito este capítulo, con los resultados anteriores, se pudo como evidenciar que estas células diseñadas, células presentadoras de antígeno diseñadas, podrían expresar epítopos presentados por diferentes HLA, como HLA-A, HLA-B o HLA-C, y también podrían cotransducirse con múltiples HLA. Estas células también podrían marcarse de forma dependiente de la activación de las células T y tendrían la capacidad de distinguir los epítopos que provocan una fuerte liberación de citoquinas de aquellos que pues no van a generar una
fuerte liberación, sino una débil liberación de citokina. Bueno, muchas gracias Mariana, buenas tardes para todos. Entonces vamos a hablar ahora de este procedimiento, de este resultado que tiene que ver con la adaptación del sistema para identificar epítopos HLA de clase 2. Entonces, pues recordemos, en el anterior procedimiento se utilizaba la clase 1, este procedimiento tiene que ver con la clase 2. Y el objetivo es básicamente ese, adaptar un método que ya se usa para encontrar fragmentos de proteínas, los epítopos que activan las células de tipo CD8, que es la clase 1, a un sistema para encontrar los que activan las células T de tipo CD4, que es la clase 2. ¿Vale? Entonces, para explicar este procedimiento, vamos a explicar cada figura. Entonces, con respecto a esta figura, acá se muestra un diseño de las APCs para los HLA clase 2. Entonces, hagamos de cuenta que esta figura es como un plano que muestra cómo se modificaron genéticamente las células presentadoras de antígenos, es decir, los APCs, para que puedan mostrar antígenos de clase 2. Entonces, la idea principal acá es que los péptidos se unan a una molécula llamada cadena invariante, que es la LI, dentro de la célula, y así puedan ser mostrados en la superficie de la célula unidos a HLA clase 2. Y pues básicamente hay como dos maneras de hacer como esta unión. Una es reemplazando una parte LI llamada CLIP por el péptido que nos interesa, y la otra es insertar una secuencia que se puede cortar, que es la catepsina entre LI y el péptido. ¿Vale? Ahora, las siguientes figuras son figuras suplementarias. La siguiente, por favor. Bueno, estas figuras son figuras suplementarias que básicamente preparan el terreno para el HLA clase 2. Entonces, volvemos a la AD, por favor. Vuelve una diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, estas figuras muestran experimentos que se hicieron para modificar genéticamente las células. La siguiente, por favor. Las células HLA para que solamente expresen los genes HLA clase 2 que se quieren estudiar. Entonces, digamos que esta primera figura muestra que las células HLA normales no expresan HLA clase 2. La siguiente figura, que sería la correspondiente a la letra E, muestra que se necesita agregar un gen llamado SIIPA para que las células HLA empiecen a expresar el HLA clase 2. Pero si se elimina con SRISPR, la expresión baja. Con respecto a la figura F, que es similar a la E, pero acá se estudia una proteína llamada HLA-DM. Y con respecto a la figura G, se muestra que al agregar los genes HLA-DRA01 y HLA-DRB101, la expresión de HLA clase 2 aumenta. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque acá en esta figura, en, perdón, entonces esta figura, la figura H es el diagrama de las APCs finales. Entonces es un esquema cómo se muestra, cómo se ven las APCs después de todas las modificaciones genéticas. Entonces estas APCs expresan CIITA, que están modificadas con SRICPR para eliminar sus propios genes HLA clase 2. Y así expresan los genes HLA y los péptidos específicos que se quieren estudiar. ¿Vale? Entonces ahora con respecto a la figura I, vemos que acá básicamente lo que nos quiere decir es que es un esquema que muestra las diferentes maneras en las que se pueden unir los péptidos a la cadena invariante, que es LI. Entonces se utiliza LI normal, LI con un sitio de corte para separar el péptido y una LI donde se ha reemplazado una parte por el péptido. ¿Vale? Ahora con la siguiente figura, que es la figura número J, esta figura muestra un análisis citométrico de flujo de la captura de IL-2 en la superficie celular de las células APCs antes y después del cocultivo con células T que expresan el TCR. ¿Vale? Y después de esto tenemos la figura 2G, que básicamente estas figuras demuestran la funcionalidad del sistema para presentar péptidos de clase 2 y activar las células T correspondientes. Entonces, acá nos muestra como todo el resumen, digamos, todas las figuras anteriores nos dieron como la visión general para poder entender esta figura. Y entonces, estas básicamente nos muestran que para que las células T
se activen, necesitan que un péptido específico se les presente de manera correcta. Y esta presentación depende de una proteína llamada cadena invariante, que es la LI, que la vimos anteriormente. Entonces, básicamente, si el péptido no está presente o no se presenta usando la cadena invariante, que es la LI, las células T no se van a activar. Y esto se ve en los histogramas en blanco y el último en cada grupo de la figura. Y pues si el péptido está presente, volvemos atrás, papá. Y si el péptido está presente y pues, se lleva a la superficie de la célula presentadora usando la cadena invariante, las células T sí se activan. Y eso se observa en los histogramas centrales. Entonces, en resumen, la cadena invariante viene siendo esencial para que las células T se activen correctamente al reconocer un péptido, y pues sin ella las células T no responderían correctamente. Entonces, bueno, ahora sí pasamos, por favor. Entonces, digamos que en el anterior experimento se realizó el procedimiento a partir de una epítope, un TCR y un HL específico. Pero las siguientes figuras nos dan como la respuesta a una pregunta de qué pasaría si tuvieran muchas células, si se tuvieran muchas células presentadoras de antígenos. ¿Vale? Entonces, esta primera figura es la figura, demuestra como un esquema de cómo se creó una biblioteca de pequeños fragmentos de ADN, que son los oligonucleótidos. Digamos que estos fragmentos codifican para 32 epítopos diferentes que provienen de virus como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, que es el EBV, y la influenza, que sería el CF. Vemos que estos fragmentos de ADN se insertaron con un vector, que es como un vehículo para entrar a las células presentadores de antígenos, que son los APCs, y en este caso, las APCs ya están diseñadas para expresar el HLA. Entonces, vamos a la siguiente figura, por favor. A la siguiente, por favor. Y siguiente. Entonces, esta figura es un diagrama que explica la estrategia principal del experimento. Es como un mapa que muestra los pasos para encontrar el epítopo específico en una mezcla de muchos péptidos diferentes. Entonces, acá básicamente nos dice que primero se crea una biblioteca de APCs, donde cada célula muestra un péptido diferente. Después, esta biblioteca se siembra en placas de cultivo, pero con pocas células en cada lugar para que no se junten demasiado. Luego se añaden células T que tienen un receptor específico, es decir, un TCR. Posteriormente, las células T que reconocen el péptido correcto se activan y liberan unas sustancias llamadas citocinas. Entonces, las APCs que muestran el epítopo correcto capturan estas citocinas en su superficie. Y finalmente, esas APCs marcadas, digámoslo así, se seleccionan y se analizan, perdón, y se analiza su ADN para identificar el péptido que estaban presentando. ¿Vale? Entonces vamos con la siguiente figura. Entonces esta figura muestra imágenes de microscopio de las APCs después del experimento. Entonces nos muestra en la parte derecha cómo se deben ver las células si están activadas. Y pues notamos que en efecto las células del lado izquierdo se ven de manera similar. Entonces cumplen con lo cometido. Vamos con la siguiente figura. Por favor, gracias. Y esta figura, entonces, es un gráfico de barras que muestra los resultados del experimento de forma cuantitativa. Entonces, en el eje vertical se ve el porcentaje de lecturas de ADN, lo que corresponde como a la cantidad de cada péptido encontrado en las células. También se compara la cantidad de cada péptido en dos grupos de células, que son las que fueron marcadas con el anticuerpo PE, PE+, y las que no, que vendrían siendo como la PE-. Y se puede observar que el péptido llamado GIL, que lo pueden ver acá, está mucho más presente que las células PE+, lo que confirma que este es el epítopo que el TCR JM22 reconoce. Entonces, en la siguiente figura se muestra un gráfico de la frecuencia de puntuaciones Z. Entonces, pues recordemos, la puntuación Z es una medida estadística que muestra cuánto se desvía un valor de lo normal. En este caso, se usa para ver cuánto se diferencia cada péptido entre las células PE más y PE menos. Entonces, el péptido GIL tiene la puntuación Z más alta, lo que confirma lo que habíamos dicho, que es el objetivo del TCR JM22. Entonces, en efecto, respondiendo como la pregunta del principio, no importa si hay muchos epítopos, la metodología utilizada por los autores permite identificar exitosamente el epítopo objetivo, independientemente si se usa una gran cantidad. Bueno,
Buenas tardes. Como tal, voy a hablar sobre el contexto de la importancia inmunológica del epítopo. Entonces, pues básicamente tenemos, lo dividimos en tres partes: los mecanismos de reconocimiento inmunológico, su importancia y la función. Entonces, decimos que el sistema inmunológico es fundamental para protegernos contra infecciones y los epítopos juegan un papel crucial acá. Un epítopo es una pequeña porción de un patógeno, como un virus, que es reconocida por las células del sistema inmune. Esta porción del virus es presentada por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en la superficie de las células infectadas. Al hacerlo, se activa la respuesta inmune adaptativa, especialmente de las células citotóxicas. Para que este proceso ocurra, para que el proceso antigénico ocurra, primero las proteínas virales dentro de la célula infectada son degradadas por el proteosoma. Este es un complejo que descompone las proteínas dañadas o innecesarias. Luego los péptidos resultantes, como el GIL, son transportados al retículo endoplasmático, donde se ensamblan con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y una vez cargado con el epítopo, el complejo se transporta a la superficie celular, donde es reconocida por las células T. Cada célula T tiene un receptor específico para este complejo. Cuando el receptor de las células T, conocido como el TCR, detecta el epítopo, se activan y comienzan a liberar citocinas. Las células citotóxicas se activan y comienzan a liberar citocinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Y estas citocinas coordinan la respuesta inmunitaria, promoviendo la eliminación de la célula infectada y ayudando a inducir a la apoptosis. ¿Por qué se induce a la apoptosis? Básicamente se induce a la apoptosis para limitar la propagación del virus. Tenemos también de mecanismos la activación de la respuesta inmune celular, que nos dice que el epítopo que estábamos analizando pues tiene alta inmunogenicidad, lo que significa que es muy eficaz para activar una respuesta inmune específica. Esto lo convierte en un modelo ideal para estudiar la detención de epítopos del complejo de clase 1. A este epítopo es fundamental para evaluar la efectividad contra estrategias de estudios de inmunoterapia, como las vacunas, que buscan inducir una respuesta inmune específica para combatir infecciones virales. Y por último, pues lo comparamos con otros epítopes, y al comparar este epítopo podemos entender la importancia relativa que tiene con la activación de las células citotóxicas. Esto nos ayuda a identificar cuál de ellos genera una respuesta inmune más eficaz y por lo tanto cuál tiene mayor potencial para ser utilizado en los tratamientos inmunológicos. Listo, buenas tardes. Entonces vamos a continuar con otra parte de los resultados y que esta parte pues ellos lo titularon Identificación de un epítopo HLA de clase 2 a partir de una biblioteca de oligonucleótidos agrupados. Entonces, el objetivo como de esta parte del experimento fue validar la capacidad que tenía el sistema de identificación de epítopos para trabajar con moléculas HLA de clase 2 y pues lo que ellos esperaban era que funcionara de forma similar a como se había demostrado anteriormente con las moléculas de clase 1. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue la creación de las bibliotecas de clase 2. Entonces, generaron una biblioteca de 19 genes que codificaban péptidos de clase 2 y estaban derivados de virus como el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, gripe y Clostridium tetani, que lo podemos ver acá en la gráfica G, podemos ver cada uno de ellos. Luego de esto, realizaron la transducción de las células presentadoras de antígenos. Entonces, estas células presentadoras de antígenos que expresaban las moléculas específicas de HLA-DRA0101 y HLA-DRB0101 fueron transducidas con esta biblioteca de ADN. Y para esto, ellos utilizaron una multiplicidad de infección que fuera menor a 1.
que fue aproximadamente entre 0,2 y 0,5. Y esto lo hicieron pues, precisamente para asegurar que en promedio cada célula presentadora de antígenos recibiera menos de una copia del gen codificador del péptido y pues para que resultaran que las células presentadoras de antígenos expresaran un único epítopo. Siguiente, por favor. Después de esto, ellos realizaron el cocultivo con las células T. Entonces, estas células presentadoras de antígenos que ya estaban transducidas se cocultivaron, o sea, se cultivaron junto con las células T que expresaban el receptor TCR HA1.7, que lo veíamos en la imagen anterior, que es específico para el epítopo conocido. Luego de esto, como que separaron las células. Entonces, después del cocultivo, las células presentadoras de antígenos que se unieron a las citoquinas que estaban secretadas por las células T activadas, estas fueron marcadas con un anticuerpo anti-interleuquina 2 que fueron Pi positivos. Esto es lo que explicaba mi compañero anteriormente. Y luego estas fueron seleccionadas y separadas de las células que no estaban marcadas, que eran Pi negativas. Después realizaron como el análisis de los datos y se analizaron como las lecturas de la secuencia para identificar todas las secuencias de los péptidos codificados y calcularon la abundancia de cada péptido en las muestras Pi positivos y Pi negativos y se compararon para determinar como el enriquecimiento de los epítopos específicos. En cuanto a los resultados, pues ellos evaluaron las diferencias en la representación de los epítopos entre las células marcadas y las no marcadas. Y para esto utilizaron métodos estadísticos como lo fue la puntuación Z, que la podemos ver acá abajo en la gráfica K, para determinar como la significancia de todos los hallazgos que ellos estaban realizando. Entonces, se muestra que en el experimento representativo el 11,4% de las lecturas de las células Pi positivas correspondieron al epítopo P, K, Y, V, K, Q, N, T, L, K, L, A, T. Y esto comparado con solo el 2,4% en la población que no estaba marcada. Entonces, esta diferencia representó como el valor atípico, que era más significativo entre todos los 19 péptidos que estaban codificados. Y la puntuación Z que se encontró fue de 3,76, que lo podemos ver acá en la gráfica. Entonces, la pasada, por favor. Entonces, esta puntuación Z básicamente indica como cuántas desviaciones estándar se aleja el valor de la media y entre más alejado de la media esté, más significativo es. Entonces, con esto, ellos confirmaron que el enriquecimiento de este epítopo era estadísticamente significativo, lo que significaba que el ensayo era efectivo para identificar estos epítopos de clase 2 a partir de toda esta mezcla de oligonucleótidos. Y los resultados también fueron consistentes en experimentos que repitieron. Siguiente, por favor. Listo, ya continuando con otra parte de los resultados, esta la titularon Ampliación del ensayo para identificar un neopítopo dirigido a TIL a partir de una matriz de oligonucleótidos. Entonces, el objetivo de esta parte del experimento fue como demostrar que este sistema de identificación de epítopos que habían desarrollado podía también identificar un neopítopo tumoral específico de un linfocito T infiltrante de tumor, que es el TIL. Y esto, pues, utilizando toda una matriz de miles de oligonucleótidos que codificaban para péptidos. Entonces, de igual forma, lo que hicieron inicialmente fue la creación de la biblioteca de los oligonucleótidos. Entonces, ellos generaron toda esta biblioteca de 2100 oligonucleótidos, que lo podemos ver en la gráfica A. Y estos codificaban para miles de péptidos putativos que comprendían mutaciones somáticas comunes con todas las posiciones posibles de péptidos de 8 a 12 aminoácidos. Entonces, toda esa matriz permitió evaluar un gran número de secuencias de manera simultánea
simulando como la diversidad de mutaciones que existen en tumores. Entonces, acá tenemos la gráfica y en esta se presenta todo el esquema del conjunto de los 2100 genes que codificaban para los péptidos. Entonces, estos genes codificaban cada una de las 42 posibles secuencias que eran de 8 a 12 aminoácidos, que incluían entre estas la mutación KRAS PG12D. Entonces, después de esto, como podemos ver en la imagen, las células presentadoras de antígenos, que son esta redondita, se transducían pues con esta biblioteca. Entonces, ellos básicamente construían como la célula presentadora de antígeno para que contuviera cada una de las epítopes con cada una de estas mutaciones y las ponían en contacto con los linfocitos T, que es como la otra bolita que está abajo, que debía tener un TCR que solo pudiera reconocer la epítope de KRAS mutada en esta posición 12. Y esto les permitió como evaluar la respuesta de las células T a las diferentes variantes del epítope. También ahí vemos como en la gráfica B, que representa todo el recuento de las lecturas del péptido amplificador de esta biblioteca de ADN. Después de esto, ellos realizaron de igual forma la transducción de las células presentadoras de antígenos que les mencionaba anteriormente. Entonces, las células presentadoras de antígenos que expresaban exactamente el HLA-C0802 fueron transducidas con esta matriz de oligonucleótidos a una multiplicidad de infección de igual forma menor a 1, asegurándose que pues, la mayoría de las células expresaran un único péptido. Luego, de igual forma, se realizó el cocultivo con las células T. Entonces, estas células presentadoras de antígenos que ya estaban transducidas se cultivaron junto con las células T que expresaban este TCR reactivo específico al neopítopo KRAS PG12D. Después de esto, seleccionaron las células presentadoras de antígenos que estaban activadas, o sea, que se unieron a las citoquinas que estaban secretadas por las células T activas. Y esto mediante esta marcación que explicaban anteriormente con el anticuerpo anti-interleuquina 2. Bueno, entonces se separan las pi positivas de las pi negativas. Después se realizó como la identificación del neopítopo Diana. Entonces, con el análisis de la secuenciación de las células pi positivas, se reveló que este péptido GAD correspondiente al neopítopo derivado de la mutación KRAS PG12 fue como si el más enriquecido en toda esta población que se había seleccionado. Y ya en cuanto a los resultados, dicen también que en el experimento representativo el 2,2% de las lecturas totales de la codificación peptídica de las células pi positivas correspondieron al neopítopo GAD, en comparación con solo el 0,09 en la población que no estaba marcada. Entonces, esta diferencia representó este valor atípico más significativo en toda la biblioteca con una puntuación Z de 23,04. ¿La puedes pasar, por favor? Entonces, bueno, acá vemos las gráficas. Pues con esta alta puntuación Z, ellos identificaron o pues indica el alto enriquecimiento del neopítopo específico. Entonces en esta gráfica C se representa la diferencia en el porcentaje de las lecturas entre las células seleccionadas que eran pi positivas y las pi negativas. Entonces se observa que el péptido GAD muestra como este mayor enriquecimiento, o sea, vemos que está súper aumentado, con una diferencia de aproximadamente el 2,1%, que lo vemos ahí, se ve como muy cerca del 2%. Lo que indica que este es como el epítopo Diana reconocido por las células T, lo que significa que el sistema pues fue suficientemente bueno como para encontrar la epítope que estaban buscando. Y en la gráfica D, pues ellos hacen como esta medida estadística de la puntuación Z
Para saber qué tan confiable es este método y esta puntuación, indica, como les mencionaba anteriormente, la distancia de un valor en relación con la media de un grupo de datos. Entonces se evalúa qué tan separada está la secuencia que se está buscando versus el común. Entonces el común vendría siendo como esta montañita de la izquierda. Entonces, como podemos ver, está bastante separada del común, en este caso es de 23, lo cual confirma que este valor es significativo y es confiable para encontrar los epítopes. Entonces, bueno, también después de eso, pues observaron que las secuencias que englobaba la mutación PG2E, pero en posiciones desplazadas o en longitudes diferentes, no estaban enriquecidas significativamente. Entonces, con esto demostraron como la alta especificidad del sistema para identificar el neopítopo correcto. Luego de esto, ellos replicaron el experimento en donde encontraron resultados similares y confirmaron la fiabilidad del método para la identificación de los neopítopos tumorales. Entonces, ellos crearon otra biblioteca, o sea, para replicar el experimento y comprobarlo, ellos crearon otra biblioteca mucho más grande de 3005 oligonucleótidos que codificaban péptidos relacionados con 61 mutaciones somáticas. Y al realizar este mismo tipo de experimento, se identificó nuevamente al epítopo GAD como el más significativo, con una puntuación Z de 25,6, lo que confirma nuevamente que el ensayo fue efectivo para identificar los neopítopos. Entonces acá vemos la gráfica F, en la cual se comparan los resultados de los dos experimentos pues, de forma independiente, y el objetivo de este fue mostrar como la reproducibilidad de estos resultados, o sea, de que eran correctos. Y los resultados fueron similares en ambos experimentos, demostrando como pues esta eficiencia del método, y se observa que en ambos casos, pues como lo vemos en la imagen, el péptido GAD representa este mayor enriquecimiento. Listo. Bueno, muchas gracias, Angie. Entonces vamos con el siguiente procedimiento, siguiente resultado, que se basa en el mapeo fino de secuencias de epítopes utilizando péptidos codificados en mosaico, cuyo objetivo es ilustrar cómo se puede identificar con precisión qué partes de una proteína son reconocidas por las células T. Los investigadores utilizaron una proteína llamada MVP, que es la proteína básica de mielina, que está relacionada con la esclerosis múltiple. Entonces, la estrategia general pues, sería la siguiente. Entonces, en esta primera figura, que es la A, pasa la diapositiva, por favor. Bueno, entonces, en esta figura, básicamente, se presenta un esquema de cómo se construye una biblioteca de péptidos solapados. Entonces, volvamos otra vez a la anterior diapositiva, por favor. Entonces, en esta, no, en la anterior, por favor. La anterior, la de los conceptos. Esa. Entonces, digamos que aquí hay unos conceptos importantes para que se tengan en cuenta para lo que viene en los siguientes resultados. Y es que una biblioteca de péptidos en mosaico, básicamente es que contiene péptidos supersupuestos que cubren todo el proteoma del CMV. De, se emplea para identificar diferentes epítopes desconocidos por ATCRs específicos, y que tenerlo en cuenta. Entonces también tenemos que estas bibliotecas de péptidos que son filtradas por NHS, significa que se unen a moléculas HLA específicas usando NET-MHS, y la MVP, que es la proteína básica de la mielina. Entonces esto ya lo habíamos comentado, entonces es un autoantígeno implicado en la esclerosis múltiple, ¿vale? Entonces ahora sí, ya con esta información vamos con lo que sería el panel A. Y es que en este panel A se tomaron en cuenta la secuencia de la proteína MVP y se cortaron en pequeños fragmentos de 15 aminoácidos.
Estos fragmentos se superponen entre sí, algo así como, para hacerlo como metafóricamente, como las baldosas de un mosaico, para cubrir toda la proteína. Luego, estos fragmentos fueron codificados en ADN para ser expresados en células presentadoras de antígenos, es decir, los APCs. Posteriormente, en el panel B, se muestra de forma gráfica cómo estos péptidos solapados se derivan de la secuencia de la proteína MBP. Los rectángulos representarían cada uno de los fragmentos de 15 aminoácidos, mostrando como la secuencia lineal de la proteína con un solapamiento secuencial, ilustrando el enfoque de mosaico, de lo que habíamos comentado. Ahora, para el panel C, este panel muestra los resultados del experimento donde se buscó qué péptidos activaban las células T. Entonces acá se muestra, como pueden ver acá en la figura, se muestra el porcentaje de enriquecimiento de cada péptido en las células que fueron seleccionadas por presentar el marcador de activación IL-2. Entonces los péptidos que aparecen más altos en la gráfica serían aquellos que estimulan y se unen al receptor de las células T, que serían los TCR, y que por tanto provocarían una mayor respuesta inmune. ¿Vale? Ahora vamos con la siguiente, que sería el panel D. Y es que acá se presentan las puntuaciones Z de cada péptido. Entonces, acá indicaría que cuáles son son las más significativas en la activación de las células T. Entonces, pues nuevamente lo recordamos, que las puntuaciones Z son una medida estadística de cuánto se desvía un resultado de la media. Un valor más alto indicaría un mayor enriquecimiento y una activación más fuerte de las células T. Entonces se puede ver que el péptido DEN, que está señalado, destaca con una puntuación bastante alta. Vamos entonces con el panel E. Entonces, en este panel, en esta figura, los investigadores confirmaron la activación de las células T utilizando péptidos individuales. Entonces, acá, ¿qué pasa? Se cultivaron las células T con cada péptido individualmente y se midió la producción de IL-2. Entonces se observa que algunos péptidos como el DN, el ENP, el NPV o el PVV causan una mayor producción de IL-2, lo que confirma que son capaces de activar las células T. Y asimismo se están comparando con un control donde no hay un péptido añadido. Entonces vamos con la siguiente. Y pues acá ya simplemente la conclusión. Y es que en efecto se identificaron con éxito los péptidos dentro de la proteína MBP que son reconocidos por el TCR, lo que muestra la eficacia del mapeo fino de epítopes utilizando bibliotecas de péptidos codificados, confirmando lo que los autores proponían al principio. Entonces, básicamente acá son capaces de llegar al epítopo mínimo que está siendo reconocido por el TCR. Y en síntesis se realiza una biblioteca para poder encontrar ese epítope mínimo. Eso es lo que ocurre en este procedimiento. Vamos entonces con el siguiente, que sería la identificación de epítopos a los que se dirigen los TCR huérfanos. Y acá el objetivo es que, como lo vimos anteriormente, habiendo establecido la capacidad de identificar epítopos conocidos, los autores se propusieron aplicar su método hacia el descubrimiento de epítopos dirigidos por TCR. Entonces vamos con el panel A y empezamos a explicar lo que sería todo el procedimiento. Entonces, inicialmente acá se presenta como un esquema general de la estrategia utilizada para identificar estos epítopos. Y acá se combinaron básicamente los datos de secuenciación de los TCRS, de sangre periférica, tipificación del HLA y bibliotecas de péptidos derivados del CMB. Eso muestra el panel A, es un esquema general de identificación. ¿Vale? Con respecto al panel B, se muestra una tabla con los TCRs estudiados, junto a sus genes alfa, genes beta y los HLA asociados. Entonces acá los investigadores buscaban epítopos que se unieran a estos TCRS en el contexto de las moléculas HLA que fueron identificadas. Entonces, con el panel C, acá se explica que se utilizaron dos bibliotecas de péptidos derivados del CMV. Una de ellas es el NET-MHC filter, que lo vimos anteriormente. Contiene péptidos de 8 a 10 aminoácidos que se predijo que se unirían a ciertos tipos de HLA. La otra biblioteca sería la TILE, que contiene péptidos de 50 aminoácidos que cubren toda la proteína del CMV, solapándose secuencialmente. Entonces, digamos que acá el contexto de esto
es que se decidió hacer una librería más grande de todo el CMB para ver si estos TCR reaccionaban a alguna epítope que se encontrara en otra proteína que no fuera tan estudiada como no fuera tan estudiada del CMV. Entonces, el TCR1, por ejemplo, responde a los epítopes más comunes, mientras que el TCR5 el TCR6 puede responder a otras secuencias, lo que pues a su vez permite paneles D, E y F estos los más enriquecidos después de activar las células T con los TCR número 1, número 5, número 6. Entonces lo que hablamos anteriormente. Entonces en el panel D se ve que el péptido LPL fue el que más enriqueció el TCR número 1. En el panel E, el péptido de 50 aminoácidos QQI fue el más enriquecido con el TR5. Y en el panel F, el péptido de 50 aminoácidos TLL para el TCR6. Entonces esto lo veíamos anteriormente, acá lo repasamos un poco más, ya de manera un poco más gráfica. Y entonces el panel GHEI, entonces, pasa la diapositiva, gracias. En esos paneles se presentan las puntuaciones de las puntuaciones Z de los péptidos candidatos. Pues, mostrando que esos péptidos son los más relevantes en la activación de las células T. Como en la figura anterior, vemos que acá los valores más altos indican una mayor especificidad en el TCR estudiado. ¿Vale? Ahora, vamos con los paneles J y K. Entonces, estas figuras muestran los resultados de las predicciones bioinformáticas de unión de los péptidos a las moléculas HLA. Entonces, acá los resultados indican que los péptidos YSE y PTE, J y K respectivamente, tienen una alta afinidad de unión a HLA, lo que sugiere que esos péptidos podrían ser los epítopos. Entonces, primero se dieron cuenta que esos eran los epítopos y luego lo hicieron de manera bioinformática. Algo así ocurrió en este experimento. Ahora, vamos con los paneles LM y N. Y es que acá se confirma que los péptidos identificados en las células T de forma específica se cultivaron. Las células T con cada, perdón, acá se cultivaron las células T con cada péptido individualmente y se midió la producción de IL-2. Entonces, el panel L confirma que el péptido LPL activa el TCR número 1 en el contexto del HLA. Entonces, el panel M confirma que el péptido QQI y también el péptido TSE activan el TCR número 5 en el contexto del HLA. Entonces, en el panel N confirma que el péptido TLL y también el péptido VTE activan el TCR número 6, ¿vale? Entonces, todos son en el mismo contexto del HLA. Y pues acá la conclusión es que en efecto se identificaron con éxito los epítopes para varios TCR huérfanos asociados con la seropositividad para CVV, lo que demuestra la eficacia de esa técnica para descubrir nuevos epítopes y comprender la respuesta inmune a patógenos como el CMV. Entonces, vale, entonces acá rapidísimo terminamos con nuevamente haciendo como el, el panorama general, y es que, como lo mencionaba anteriormente, se decidió hacer una librería más grande de todo el CMV para ver si estos PCR reaccionaban a algún epítope que se encontrara en otra proteína, que no estuviera tan estudiada en el del CMV. Y pues en efecto así fue como los autores lo lograron. Buenas tardes. Voy a explicar el resultado 9, el cual dieron como título Identificación de epítopos a los que se dirigen a los TCR huérfanos restringidos a la clase 2. El objetivo de este resultado es que se centra en encontrar epítopos que son detectados por las células T en la reacción inmunológica por el citomegalovirus y ofrece datos importantes sobre la precisión de las células y el papel células T y el papel de la secuencia gen TCRB en la formación de la respuesta inmunitaria. En esta imagen A, básicamente se observa de que a pesar que ya se conocen que la metodología funciona, que ya se conoce que a partir de muchos epítopos se puede identificar el epítopo al que responde este linfocito T, como ya se conoce todo eso, se parte a partir de una gran cantidad de epítopos, de los cuales no se conocen.
ya que anteriormente en la figura 5 todo es conocido, o todas las proteínas se conocen, los epítopos se conocen, se conocen las mutaciones que se controlan y se sabe qué célula corresponde a cada epítopo y qué corresponde a este linfocito T. Básicamente estos investigadores cogieron un modelo viral muy estudiado, que es el modelo del citomegalovirus, que en resumido es un virus respiratorio que en la mayoría de las personas está presente, pero que es un virus de deterioro muy poco, o sea, afecta muy poco. Ni siquiera a personas inmunocompetentes afecta, solo da gripe y pues, o sea, es muy, muy básico ese virus. Gracias a esto, hay una base de datos muy grandes que son las secuencias de los TCR y las secuencias de los epítopos, en donde se sabe que hay TCRs que responden a epítopos, pero que todavía no se ha encontrado cuál es ese epítope. Entonces, estos autores descargaron esa librería, utilizaron todo el genoma del citomegalovirus y lo organizaron en pequeños grupos, y esos fueron los que tradujeron a las células presentadoras. Entonces, con esta librería de células presentadoras que tienen, que tienen todas las posibles combinaciones de los epítopos, van a ponerlos en contacto con las células T a los que ellos manipularon para poder expresar la cadena beta y la cadena alfa de los TCR que encontraron en la base de datos. En esta imagen se muestra que el HL de clase 2 tiene una cadena beta y una cadena alfa. La cadena beta es la que se encuentra asociada a la infección y la cadena, y la cadena alfa es la que ellos encontraron en la base de datos. Entonces tienen unas células plantoras de antígeno transducidas con absolutamente todas las posibles proteínas y epítopos que pudiera presentar este citomegalovirus, para mirar si en clase 2 puede identificar cuáles son los epítopos que están reconocidos. Estos TCR, que pues ya se sabe que son reactivos para por lo menos este virus. Ya puedes pasar a la siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen B, lo que están realizando acá es mostrar que estos TCR son los candidatos para utilizarse en las células, que es el TCR número 7 y el TCR número 10, como se muestra en la imagen. Y que pues por herramientas bioinformáticas, estos TCR son la combinación de esta cadena alfa y de esta cadena beta, que van a reconocer a los epítopos del HL2, que son los observados en la imagen, que para el TCR número 7 es DRB1 0401, DRB1 1501, DRB4 0103, DRB5 0101, y para el TCR número 10, DRB1 0103, DRB1 0701 y DRB4 0101, pero no se sabe cuál es el epítopo que se está presentando exactamente en ese HLA. Ya puedes pasar a la siguiente, porfa. Bueno, en estas gráficas cogieron las células que ellos capturaron a partir del anticuerpo que se une a una interleuquina 2. La secuencia, la secuencian y restan las células que no fueron capturadas, porque no tienen una interleuquina 2 en sus superficies. Y al mirar esta diferencia de células secuenciadas versus que responden y no responden, entonces se encuentran cuál es la secuencia de la epítope. Como anteriormente se dieron cuenta en la figura 6, se explicó que hay una forma en la que ellos construyeron las librerías del citomegalovirus. Entonces tiene de 8 aminoácidos a 10 aminoácidos que se unen a diferentes HL. Y esta librería está sobrepuesta, es decir, se repiten unos entre otros y esto es lo que hace que uno puede cubrir absolutamente todos los epítopos, pero no necesariamente van a usar todos los epítopes. Así saben más o menos que en este caso, como el HL2, puede reconocer hasta 20 a 25 aminoácidos. Listo.
Ok, ok. Por eso está subrayado cuál es posiblemente el epítope a la que están respondiendo estos TCR, pero en realidad la secuencia es mucho más grande porque la librería la hicieron de esa manera con 50 aminoácidos que se sobrelapan unos a otros como anteriormente dije. Y se dan cuenta que el TCR número 7 responde a ese epítope, que ese es el que está ahí en, en negrilla, y que el TCR tiene dos secuencias. Como se observa en la imagen, es, como se observa en la imagen, es que en la parte final de la primera secuencia es común con la parte de la mitad de la segunda secuencia, porque ellos generando esas librerías sobrelaparon algunos aminoácidos sobre otros. Ya puedes pasar, porfa. Bueno, en esta imagen, en estas imágenes E y F, se observa un Z-score de estadística para saber qué tan probable es que esto sea por casualidad o porque realmente está pasando. Este Z-score mide qué tan lejos de la media se encuentra el valor de la cantidad de lectura de epítopes. Entre más lejano sea el Z-score, es más confiable. Y como pueden observar en la imagen, los resultados de este Z-score dieron lejanos de la media, lo que quiere decir que esta información es confiable. Ya puedes pasar, porfa. Bueno, listo. En estas dos imágenes, G y H, em, a partir de estas herramientas bioinformáticas, se pudo predecir cuáles epítopos van a ser los que se van a unir de manera fuerte al HL o los que se van a unir de manera débil. Entre más fuerte sea un epítope, tienen más posibilidad de permanecer mayor tiempo en este complejo y tienen mayor oportunidad de ser inmunogénico. Se evidencia que los autores cogieron estas herramientas y lo compararon con los resultados experimentales que tuvieron y se dieron cuenta que encontraron las epítopes que habían encontrado al secuencial, que son estas que se muestran de colorcitos HLA-DRB, DRB10401, HLA-DRB40103, HLA-DRB050101 para la imagen G, y pues para la imagen H, HLA-DRB 010103, bueno, HLA-DRB 010701 y el HLA-DRB 40101, que además están restringidos al HLA que ellos encontraron al secuenciar esta serie. Ya puedes pasar. Si es respuesta porque se ve que en el histograma está hacia la derecha y siempre va a tener un control negativo, que es la otra montañita que se ve,
que dice cuál es la fluorescencia negativa, sí, cuál es la fluorescencia negativa, y por ello se observa una montañita a la izquierda, como les dije. Luego, en los siguientes dos cuadros, lo que están haciendo es que los dos HLA distintos no están restringidos, es decir, no presentan la epítope, y por esto no se ve fluorescencia y al final se ve la epítope mínima. Lo que quiero entender con epítope mínima es que es la mínima cantidad de aminoácidos para que se vea una respuesta. Entonces ahí se ve que el HLE, el epítope, el TCR son específicos tanto para el epítope de 100 aminoácidos como para el epítope mínimo. En esta imagen J dieron exactamente lo mismo para el TCR número 10 y recordemos que este tiene dos epítopes que se encontraron y se usaron los HL restringidos a estos epítopes y básicamente se hizo lo mismo. Ya puedes pasar a la siguiente. Bueno, y por último se dio la discusión, la cual la dividí en 6 partes. La primera es que los autores desarrollaron un sistema que permite identificar epítopes para TCR CD8+ y CD4+. Esto quiere decir que se identificaron epítopos que interactúan con moléculas de HLA. Específicamente estos epítopos, tanto para TCR de clase 1, que son citotóxicos, como de clase 2, que son los CD4+, que son ayudadores. El énfasis sí, está en que estos epítopos son compartidos entre muchos individuos y no habían sido previamente caracterizados. El siguiente es los autores han identificado epítopos para varios TCR. El siguiente es la principal ventaja de la escala mucho mayor de péptidos que podrían probarse dado el costo órdenes de magnitud menor. Esta parte de la discusión destaca la principal fortaleza del método, que es la escalabilidad y el costo. Métodos tradicionales como el SPOP o ICS son efectivos pero caros y limitados en la cantidad de péptidos que se pueden analizar. Este sistema permite analizar conjuntos de péptidos masivos como proteomas, completos de virus, viroma o incluso proteomas de forma económica. El siguiente es el sistema desarrollado, puede ser utilizado para identificar antígenos para TCR huérfanos y para avances en investigación. El siguiente, el conocimiento de los complejos HLA, epítopo, TCR, se utilizan para desarrollar diagnósticos y terapias. Este fragmento conecta básicamente el impacto del método con aplicaciones clínicas. Como diagnósticos para detectar enfermedades a partir de respuestas inmunitarias y terapias para desarrollar terapias como inmunoterapias contra el cáncer. Y por último, la capacidad de un método bajo costo puede permitir un mayor descubrimiento de epítopos para enfermedades infecciosas. En este punto se enfatiza la relevancia del método para el descubrimiento de epítopos infecciosos, neoepítopos tumorales y epítopos autoinmunes. Bueno, la conclusión de esta última parte es que este método representa un avance importante en la identificación de epítopos, con implicaciones tanto para la investigación básica como para el desarrollo de herramientas clínicas y terapias, siendo más eficiente y escalable que los enfoques tradicionales. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. ¿De los asistentes hay alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces ya podemos dar por terminada la clase hoy. Muchas gracias a todos a los estudiantes que presentaron y nos vemos en la siguiente sesión con el grupo 3. Muchas gracias a usted, Hasta tutora, y luego. gracias a Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.